Hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar en este día maravilloso para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Agradezco a Dios que nos permita usar ahora esta plataforma para poder bendecir la vida de muchas personas, tanto en nuestra nación, aquí en Guatemala, a través de Ministerios Gracia Abundante, y a todos los lugares del mundo donde el Señor quiera llevar su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que sea Él el que habla en nuestra vida, sea Él el que se manifieste a nuestro corazón. Dios quiere hablarnos, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y qué hermoso es poder verles, saludarles y saber de que ustedes están allí al pendiente de la palabra de Dios. Les invito a que oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos delante de ti. Agradecidos, Señor, porque nos das este privilegio nuevamente de llevar tu palabra por medio de tu Espíritu Santo a toda persona que tú quieres, Señor, escuchar, que reciba tu palabra. Señor, manifiéstate de una manera especial por tu Espíritu y que podamos, Señor, solamente ser instrumento en tus manos para bendición de cada uno de aquellos que están en sintonía, Señor, en este momento o mirarán más adelante, Señor, esta predicación. Bendícelos a todos, transforma nuestra vida, Señor, y úsanos para gloria de tu nombre. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. He titulado esta predicación Tiempos de Cambio. Creo que todos estamos a la espera de volver a la normalidad en el mundo entero. Aquí en Guatemala, donde tú te encuentres, tal vez la pandemia del coronavirus en tu país está a la mitad en alguna de las primeras fases, en otras ya está pasando. Pues independientemente de ello, tal vez todos estamos pensando, creyendo, anhelando de que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué quiere decir eso? De que, bueno, los niños regresen a clases, las mamás puedan preparar su refacción en las mañanas y llevar ya sea la mamá, el papá o el autobús a los niños a estudiar y que regresen nuevamente posterior al almuerzo, a la hora del almuerzo, a la forma cotidiana de ellos. Que también nuestros jóvenes puedan regresar a la universidad, ya sea que fueran en la mañana o en el tiempo vespertino, o en la jornada nocturna, pero que todos vuelvan ya a sus estudios. No digamos los padres que anhelan o anhelamos salir a trabajar de una manera libre, sin problemas de horarios. Tal vez muchos que no tienen un vehículo anhelan poder ya tomar su autobús y poderse trasladar de un lado a otro. Aquí en Guatemala, por ejemplo, hay algunos departamentos donde no podemos salir, por ejemplo, de aquí de Guatemala hacia otros departamentos. No podemos. Y anhelaríamos volver a esa normalidad en donde seguramente muchos necesitan trasladarse de la ciudad de Guatemala a las diferentes ciudades que Dios nos ha permitido en Guatemala. Anhelamos poder tener tal vez un fin de semana de salir en familia a comer un helado, a comer una hamburguesa, a salir a descansar, a pasear y poder tomar el aire naturalmente. Los que somos cristianos anhelamos podernos congregar, no solo los domingos, una vez entre semana y adorar unánimes juntos a nuestro Señor. Realmente eso es lo que tal vez algunos desean, de volver a la normalidad. Pero yo no sé si todos nos hemos dado cuenta de algo. Todo ha cambiado. ¿Te diste cuenta que todo ha cambiado? Que estamos en tiempos de cambios. No solo cambios en Guatemala, no solo cambios en un sector o en uno u otro país, no. Son cambios mundiales. Son cambios globales. Cambios a nivel político, cambios a nivel económico, cambios a nivel social, cambios a nivel empresarial, cambios a nivel educativo, cambios a nivel climático. ¿Quién se iba a imaginar que el 2020 iba a ser el año de los cambios globales?
en el mundo. Todo cambió. Y si tú eres una de las personas que quieres que todo vuelva a la normalidad, te digo algo. Será muy difícil que volvamos a diciembre o a noviembre del año 2019, donde todo era de otra manera. Es vital que todos comprendamos, queridos hermanos y queridos amigos, que todo cambió. Si alguien no lo comprende, si alguien no lo quiere asimilar, de todo corazón te digo, no estás bien. Todo cambió. Estamos en tiempos de cambios radicales a nivel mundial. ¿Quién iba a imaginar? Dime tú, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿quiénes de nosotros íbamos a imaginar tan solo hace 3 meses y medio atrás? Llevamos casi 100 días de estar con la pandemia en Guatemala. Aproximadamente el 14 o el 15 de marzo. No sé en tu país o en tu nación donde tú estás, pero en Guatemala. Ahora, veamos este ejercicio. ¿Quiénes de nosotros íbamos a imaginarnos, absolutamente todos, de que, por ejemplo, los cristianos llevaríamos 3 meses y medio sin reunirnos una vez, unánimes juntos, en un lugar específico como congregación para adorar a Dios? ¿Quiénes íbamos a imaginarnos que ahora íbamos a utilizar placas pares unos días y placas impares unos días en nuestros automóviles para poder salir? Miles no pueden salir porque sus placas, unas son solamente impares. Entonces los días que toca pares no pueden salir. ¿Quiénes iban a imaginar, mis hermanos y queridos amigos, de que ahora no podemos usar transporte urbano? Una enorme cantidad de personas en Guatemala, tanto en el área rural como en el área acá en la ciudad, usan mucho el transporte urbano. No digamos el transporte extraurbano que les traslada de los departamentos a la ciudad y viceversa. ¿Quiénes iban a imaginarse que muchas empresas iban a cerrar? Que hoy en día cada semana cierran muchas empresas. ¿Quiénes iban a imaginarse que iban a quedarse sin empleo? Tenían planes, tenían proyectos de que iban a realizar muchas cosas. ¿Quiénes podíamos imaginarnos eso? ¿Quiénes podían imaginar que ahora más o menos lo normal a nivel empresarial es trabajar desde casa? ¿Quiénes se imaginarían que tenía que comprar una computadora, tener más en cuanto a redes, sistemas de Wi-Fi en casa? Y necesitarían tener suficientes megas para poderse conectar y trabajar desde casa. Algunos todavía se están acoplando. ¿Quiénes iban a imaginarse eso? ¿Quiénes podían imaginarse que la economía mundial y a nivel Guatemala, a nivel local o a nivel en tu nación, a nivel familiar y personal, todo cambiaría radicalmente? ¡Qué impresionante! Hace 3 meses y medio, ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a estar viviendo todos estos cambios. Toda la población, de alguna manera secuencial, llevó de 3 a 5 meses literalmente encerrados. Algunos con mucho temor, otros con muchas preguntas, otros no sabiendo ni siquiera qué hacer. ¿Sabes tú que a un mediano plazo, toda persona que trabaja en empresa va a tener que fortalecerse en el área tecnológica, en el área a nivel sistemas, a nivel procesos digitales? Porque a un mediano plazo, la persona que no esté capacitada en ella se quedará fuera de empleo. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió. Porque ahora se necesita conocer mucho de sistemas y procesos digitales para poder seguir trabajando en casa. Porque la modalidad será esa. Todo ha cambiado. La vida está cambiando de una manera tan rápida que de alguna manera a algunos tal vez les ha costado asimilar más que a otros estos cambios, lo que está sucediendo. Ahora, déjame darte o decirte o expresarte esta pregunta. Si todo está cambiando en el mundo, en todo lo que hemos hablado, ¿nosotros estamos cambiando? ¿Estamos dejando de que
genuinamente el Señor nos cambie? ¿Estamos dejando que su palabra, su presencia, su Espíritu Santo nos cambie? Todo estos tiempos, estos más de 100 días que llevamos con estas situaciones de cambio radicales y totales, ¿realmente nosotros también estamos cambiando? Fíjate que Daniel, capítulo 2, verso 21, dice la palabra del Señor: ¿sabes que Dios es el que cambia los tiempos y las épocas? Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Dios es el dueño del universo, de la tierra, de cada ser humano. Él tiene el control pleno de todo lo que está sucediendo. Y estos cambios, Dios siempre mantiene el control. Él ha permitido estos cambios. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Porque debemos de entender que en medio de los cambios eminentes y radicales, Dios tiene planes. Y estos son tiempos bíblicamente donde nos estamos acercando a finales de tiempos, de una era que Dios ha establecido en su palabra. Dice la Biblia en Mateo 24:14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, es impresionante. Escucha esto. Hace 10 años atrás, tan solo 10 años atrás, ¿te imaginabas tú de utilizar un celular, un Android, un smartphone, cualquier marca, y que el evangelio de Jesucristo podría llevarse a todo el mundo tan solo un clic y poder estar en vivo y en directo a través de las redes sociales y llevar el mensaje de salvación en un instante a todo el mundo? Ninguno nos lo imaginábamos. Ninguno. La era empezó con el correo electrónico. De ahí empezó con los celulares. ¿Te recuerdas? Los smartphones, los Android, los Apple. Nadie podría imaginarse que íbamos a cambiar de una manera tan rápido. Los tiempos están cambiando. Todo está cambiando. Hoy, 10 años después, es increíble ver lo que Dios permite que hagamos a través de las redes, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de cualquier red social. Cuando tú estás en vivo, como en este momento, y puedes ver una predicación, así como la estás viendo en Guatemala, la pueden ver en Tierra de Fuego, allá en Sudáfrica, o la pueden ver en Alaska, o la pueden ver en Australia, en el mismo instante. Todo está cambiando. Será predicado el evangelio del reino a toda nación, a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora la palabra de Dios llega a los lugares que ninguna persona puede llegar a pie, o se tardaría meses en poder llegar, o gastaría demasiado dinero. Ahora ya ni siquiera es solamente la televisión. Ahora con aparatos como celulares, tú puedes llegar a todo el mundo en una milésima de segundo, y que todo el mundo pueda recibir el mensaje. Todo está cambiando. La palabra del Señor está avanzando y está corriendo rápidamente en todo el mundo. Y en medio de eso Dios tiene planes. ¿Sabes? Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es lleno de amor. Dios es lleno de misericordia. Dios te ama a ti y a mí y a los más de 7.7 billones de habitantes en el globo terráqueo. Y Él dice en su palabra, en 2 de Pedro, capítulo 9, la última parte, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios es que toda persona sea salva. Todo está cambiando en el mundo, pero Dios, que es el dueño de los cambios, el que genera los cambios y está haciendo que su palabra corra rápidamente en estos años finales, Él anhela que toda persona se arrepienta, se convierta, venga a Cristo. Por supuesto, nosotros lo sabemos muy bien. No toda persona creerá en Cristo Jesús, lamentablemente. No todos lo reconocerán como Señor y Salvador. No todos se arrepentirán, está bien.
Pero sí entendemos algo, que Dios está permitiendo que todos escuchen el mensaje de salvación y de vida eterna. Algo que tan solo hace 10 años era inimaginable. Hoy en día, en este momento, pueden verme decenas, centenas, millares, millones de personas al mismo tiempo. Y en un instante, todos poder escuchar la verdad de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que todo paralelamente en el mundo va cambiando, pero en el reino celestial también? Qué importante es que la iglesia lo entienda. Mira, el Señor a través del apóstol Pablo hizo una enorme pregunta. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo pues creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Eso dice la palabra en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. ¿Cómo van a oír? Hoy Dios está levantando a gente llena de pasión, llena de amor. Hoy óyeme bien, no se necesita esperar 3, 4 años estar en un seminario para agarrar un teléfono, para ponerse en un lugar y lleno de la pasión y del amor de Dios decirle a todo el mundo: Cristo te ama, arrepiéntete, cambia tu vida. El Señor quiere que tu vida sea diferente. Si todo ha cambiado con esta pandemia a nivel mundial, el Señor está muy interesado que nosotros los seres humanos también cambiemos. Dios anhela que sus hijos, los cristianos, estemos apasionados por su obra. Dios anhela que estemos apasionados, que tengamos el deseo ferviente de llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Esa fue la gran comisión que Jesús le dejó a sus discípulos y a todos aquellos que somos hijos de Dios. Vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, a toda nación. Mis amados, qué importante es eso. Nuestra visión de reino tiene que ser la visión del Señor. La visión debe de ser como la que el Señor tiene. Dios quiere expandir su evangelio hasta lo último. Llevar el evangelio a todas las naciones. Óyeme bien. Si la pandemia no hubiera estado, las redes sociales, la iglesia de Cristo no la hubiera usado como hasta hoy. Qué impresionante es ver la riqueza de hombres y de mujeres de Dios predicando el evangelio. A cualquier hora estás viendo tu gente en la madrugada orando y muchos de todas partes del mundo se unen a orar. Muchos devocionales durante los días. Ahora ya no es de tomar un vehículo e ir a la iglesia a ver si hay tráfico, si está lloviendo, si salgo tarde de la oficina. No me gusta llegar tarde. O a algunos que solo llegan a medio decir amén a las iglesias. No, ahora con un clic pueden adorar, pueden orar, pueden recibir la palabra, todos. Así como Dios está deseoso de que la gente cambie y que su palabra llegue, también Dios nos está dando la oportunidad a su iglesia para que hablemos de Jesús. Los medios están y tenemos que usarlos para la gloria de su nombre de la manera correcta como Él quiere. Este es el tiempo. Dios está dando esta oportunidad. Dios le está permitiendo a las personas a que vengan a sus pies. ¿Sabes que ya hay una estadística que en estos primeros meses del año 2020 es la mayor cantidad de personas que han conocido de Cristo? Todo ayuda bien cuando lo vemos con los ojos de Dios. Dios está trayendo un mover maravilloso al mundo. Hay personas, mira, de todas partes del mundo, que cuando oyen predicaciones verdaderas, genuinas, llenas del poder de Dios, con sana doctrina, predicando la verdad, la gente se empieza a interesar. Qué hermoso es que digan: yo nunca había oído de Cristo, nunca había tenido una Biblia conmigo. Pero ahora al escuchar la verdad, yo quiero oír de Cristo. Y desde su casa, solo algún clic, el Señor empieza a hablarles a sus vidas. Este es un tiempo maravilloso donde Dios quiere unir a su iglesia, donde Dios quiere que la iglesia se santifique, donde la iglesia tenga ese mover y poder ser genuinamente la luz y la sal de la tierra. ¡Qué maravilloso es eso!
¿Sabes? Cuando Dios trae un fuego verdadero, a ese mover maravilloso en aquellos que estamos apasionados por Cristo, que queremos aprovechar todo momento para hablar de Él, porque los tiempos están cambiando, donde está ese fuego, nadie, absolutamente nadie, lo puede apagar. Nadie. Por eso, los primeros que debemos de cambiar somos nosotros. La pregunta fue, ¿estamos cambiando? Los primeros que debemos de cambiar somos los cristianos. Vamos a ver ejemplos donde muchos hombres que vinieron a Cristo o incluso pueblos tuvieron que acoplarse a cambios, otros no. ¿Te recuerdas del apóstol Pablo? Qué impresionante el apóstol Pablo. Qué maravilloso es ver al apóstol Pablo. Él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ahora se llama Pablo, todos lo conocemos. Pero qué impresionante es, en breve hablaremos de la palabra del Señor, te pido que estés pendiente con tu Biblia, pero en breve hablaremos de lo que sucedió con él. Mira, ya vamos a leer un segmento de la palabra en Filipenses, ya lo vamos a leer, pero qué impresionante la conversión del apóstol Pablo. Él se llamaba Saulo. Era un hombre de un carácter tremendo. Era un hombre de un carácter duro. Fíjate bien, él era un rabino. Él era de nacionalidad romana, también griego. Era una persona que la gente le conocía. Era una persona admirable. Era rabino. Era una persona irreprensible en cuanto a la ley. Una persona que conocía a Dios a su manera, pero no conocía a Dios a la manera de la palabra del Señor. Pero este hombre, imagínate tú, era el que podía ver y observar a los creyentes cómo morían apedreados. Saulo anteriormente, ahora Pablo, qué impresionante es recordar que él daba el aval para que los cristianos murieran. Ese hombre no salía una lágrima de sus ojos. Era un hombre que se gozaba al ver cómo los seres humanos morían apedreados. Qué impresionante ver la historia de Esteban cuando tú puedes leer el libro de los Hechos. Esteban era un hombre de Dios lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? ¿Has leído la predicación de Esteban? Yo creo que fue la única. Pero si tú lees la predicación de Esteban en el libro de los Hechos, cuando él les empieza a hablar desde el Antiguo Testamento, todo donde se habla a través del Antiguo Testamento y de todos los libros de Cristo, y cómo el pueblo de Israel había cegado sus ojos y ellos habían crucificado a Cristo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, les hace ver al pueblo de Israel que ellos estaban ciegos, que habían crucificado a Cristo, y les hacía ver que Cristo era el Mesías. Dice la Biblia que ellos crujían sus dientes de odio, de rencor, y empezaron a apedrear a este hombre maravilloso de Dios llamado Esteban. Saulo estaba allí. Saulo no tuvo un ápice de decir, pobrecito, está hablando de Dios. No, Esteban estaba hablando del Señor. Saulo estaba duro su corazón. Él quería que muriera. A ese nivel era el corazón de Saulo. Qué impresionante, dice la Biblia, que Esteban tenía el rostro como un rostro de ángel y vio en los cielos al Padre y a la diestra a Jesucristo. Y les dijo como Jesús hablando en la cruz, diciéndoles, Padre, no le tomes en cuenta en ellos sus pecados. Y murió. Nunca vemos a un Saulo diciendo, pobrecito, al contrario, él quería que muriera. Yo creo que nunca Saulo hubiera venido a Cristo si no hubiese sido porque se le reveló personalmente Cristo a él. Oye bien, Saulo oyó una de las mejores predicaciones y no quiso conocer a Cristo allí. Nunca Saulo vio un milagro para decir que a través de un milagro hubiera conocido de Cristo. Este hombre conoció de Cristo únicamente porque el Señor se le reveló a él.
Qué importante es entenderlo, mis amados, que cuando Cristo verdaderamente se revela a un ser humano, ahora a través de su palabra, ahora a través de una predicación, o Él mismo que pueda venir y descender y revelarse a un ser humano, o por su Espíritu Santo como Él quiera, cuando Cristo se revela a una persona, esa persona cambia. Cuando el Señor quita el velo, esa persona cambia. Y ese corazón duro como el que tenía Saulo, ahora fue un corazón noble, hermoso, porque la misma presencia y el encuentro personal con Cristo Jesús hizo que Saulo naciese de nuevo. Qué importante es que entendamos eso. Tal vez algunos dirán, este hombre es duro, este hombre no cambia para nada, ya lo mandaron hasta el infierno, porque dirán, ¿para qué hablarle? Mis amados, así como Saulo, que después fue Pablo, el Señor le cambió nombre, le puso Pablo. Así hay millones actualmente en todo el mundo que aún no conocen de Cristo. Y no importa lo duro que tengan su corazón, si tienen un encuentro con Cristo Jesús, ese hombre, esa mujer, cambiará su vida para siempre. Los de corazón más duros podrán ser transformados aún en medio de estos tiempos, porque Dios, cuando Cristo viene y se revela a una persona, esa persona cambia. Es un momento trascendental de la iglesia. Es importante que la iglesia se levante. Es importante que haya una intercesión ferviente. Es importante que nosotros entremos a orar por esas personas y esos corazones duros y no los demos por perdidos, porque Dios nunca da por perdido a una persona. Es la persona la que se autoelimina ante Dios. Es un tiempo maravilloso para que la iglesia pueda levantarse y adaptarse a estos cambios. El apóstol Pablo se adaptó a los cambios. No olvides que todo el pueblo de Israel, los rabinos estaban con él. Pero cuando Pablo vino a Cristo Jesús, nació de nuevo y empezó a predicar de Jesucristo, todos los que eran sus amigos, todos los que eran sus amigos y lo apoyaban, se voltearon contra él. Y Pablo fue perseguido. Pablo estuvo a punto de morir muchas veces por las manos de los mismos ciudadanos judíos. Pero Pablo se acopló. Y Pablo fue uno de los instrumentos más grandes que Jesús haya tenido sobre esta faz de la tierra. Pablo pudo acoplarse a los cambios. No tuvo temor, no tuvo miedo. Tuvo gratitud ante un Cristo vivo que lo ama, lo amó, y él se sintió un instrumento útil para hablar a los demás, no importando que hubiera persecución, no importando que toda su nación se volteara en contra de él. ¡Qué maravilloso! Déjame darte otro ejemplo. El pueblo de Israel. Este no es el mejor ejemplo, pero como estamos hablando de que estamos cambiando, y la pregunta es, ¿nosotros estamos cambiando de acuerdo a lo que Dios quiere? Déjame darte este ejemplo del pueblo de Israel. Tú te recuerdas, los hebreos estuvieron cautivos en Egipto 400 años, 4 generaciones. No sé, bisabuelo, abuelo, padre e hijo. 4 generaciones. Y dice la palabra del Señor que ya no aguantaban la esclavitud. Era demasiado, estaban subyugados. La presión de Faraón y de todos los egipcios era tal que ellos empezaron a gemir, a clamar, a suplicarle a Dios que los salvara, que los libertara de la esclavitud. ¿Sabes qué hizo Dios? Envió a Moisés, su siervo, para que los libertara. Ellos salieron de esa esclavitud de 400 años. Ellos se habían acostumbrado a ser esclavos. Óyeme bien, el pueblo de Israel no sabía otra cosa más que ser esclavos. Estar supeditados a instrucciones de hombres que los subyugaban, que les gritaban, que les golpeaban con látigos. Todo lo que ellos sabían era ser esclavos. Su mentalidad y sus acciones eran de esclavos. Y cuando ellos salen, porque Dios los liberta a través de Moisés, pasando el Mar Rojo a la tierra prometida, algo terrible. Ellos mantuvieron su mentalidad de esclavos. No hubo un cambio en ellos. Ellos siempre quisieron hacer lo incorrecto ante Dios, porque su mentalidad
aún era de esclavo. ¿Te recuerdas cuando Moisés tiene que subir al monte a recibir las tablas de la ley, a recibir los mandatos del Señor para su pueblo? No estaba su líder. Entonces ellos no sabían qué hacer. Empezaron a dudar. Y lo primero que hacen es querer hacer una estatua de un becerro de oro. Dios se indigna tremendamente. Moisés se indigna, parte las tablas. ¿Sabes por qué? Porque aún los israelitas tenían su mentalidad de esclavos. Oye esto, cuando tú lees el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, aún Números, tú te das cuenta cómo la mentalidad del pueblo de Israel, aunque hayan sido libertos de la esclavitud, seguían esclavos en sus mentes y en sus acciones. Ellos deseaban algo, por ejemplo, tenían sed, tenían ganas de tomar agua y como no había agua, se molestaban. Ellos tenían ganas de comer carne y como no había carne, se molestaban. El Señor bajó maná del cielo para que comieran maná del cielo todos los días. No lo recogieran para el otro día, sino que dependieran de Dios en su alimento diario y se aburrían. Querían acaparar comida para otros días. Mentalidad de esclavos, mis hermanos. Siempre había ese problema con ellos. Ellos no querían arreglar su vida sabiendo de que si Cristo los había libertado a través de Moisés, ellos quisieron continuar con su mentalidad de esclavos y sus acciones de esclavos. Ellos tardaron en entender un cambio en sus vidas. Tardaron mucho. Óyeme esto. Dios tan bueno tuvo que hacer normas, leyes, mandamientos para que el pueblo judío pudiera supeditarse a eso, porque ellos seguían con su mente de esclavitud. Mira qué tremendo Dios. Dios tuvo que darles instrucciones para saber cómo vivir, qué clase de comida comer, qué no comer, cuándo cosechar la tierra, cuándo no tomar la mujer de su prójimo, cómo poder administrar todo. ¡Qué impresionante! Ellos tuvieron que aprender a desconectarse de Egipto y tardaron en hacerlo. Fue tan drástico que ellos no habían cambiado su mentalidad que cuando entraron a la tierra prometida, ¿sabes qué fue lo primero que hicieron? Adorar ídolos. Postrarse ante ídolos. Ellos genuinamente tuvieron que aprender a desconectarse de la esclavitud de Egipto, físicamente, mentalmente y espiritualmente. No fue de la noche a la mañana, les costó adaptarse. Qué impresionante, mis queridos hermanos y amigos, que tengamos un ejemplo de una nación que Dios libertó, pero su mente y sus acciones aún estaban esclavas. Fue tan doloroso que cuando ya entraron a la tierra prometida, después de 40 años, la siguiente generación siguieron actuando como esclavos. Ahora déjame darte un ejemplo diferente, totalmente diferente. La primera iglesia, la iglesia primitiva, cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Qué maravilloso poder ver una iglesia ferviente en espíritu. Jesús asciende a los cielos, los discípulos están en la iglesia en Jerusalén. Dice la palabra del Señor, cuando tú lees de Hechos capítulo 2, 3 y 4, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Tenían autoridad para hablar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor algo maravilloso, que ninguno tenía necesidad, porque los que tenían bienes los vendían y se los daban a los discípulos para que ellos lo administraran y pudieran entregar y distribuir equitativamente con toda la iglesia a los más necesitados. Entonces no había una necesidad. Fue un inicio maravilloso, pero de repente, escúchame bien, empiezan a escuchar que mataron a un pastor, ¿sí? A Santiago. Lo mataron. Y de repente el apóstol Pedro en la cárcel. Y ellos empezaron a decir qué está pasando. Y de repente empezó la persecución de la iglesia primitiva. Pero algo que podemos resaltar en la iglesia primitiva es que ellos se pudieron adaptar a los cambios.
Sí, hubo una tremenda persecución. Fueron cambios fuertes, cambios radicales, pero se adaptaron. Ellos ya no podían estar en los templos. Ellos podían estar en cavernas, podían estar en tumbas, podían estar en lugares escondidos, pero nada les impidió adorar y exaltar al Rey de Gloria y Majestad y a tener comunión unos con otros como hermanos. La iglesia se expandió, se esparció, pero mantuvieron su unidad los que estaban juntos. Siempre la prioridad fue Cristo Jesús. Qué maravilloso entenderlo. Ellos dijeron, bueno, estamos en persecución. Las mismas familias se dividieron, pero nada les impidió adorar al Señor desde sus casas. Hoy es un tiempo igual. Fue un cambio radical. Nunca nos imaginamos que hubiera un cambio tan fuerte como ahora, pero Dios lo permitió. Estamos cambiando nosotros, mis amados, iglesia del Señor. Déjame darte un par de ejemplos empresariales para que tú veas que cuando no nos adaptamos a los cambios, nos estancamos, nos morimos o nos desenfocamos de los tiempos de Dios. Este es un ejemplo de no adaptación a los cambios a nivel empresarial, a nivel mundo. ¿Te recuerdas de la empresa Nokia? Nokia fue uno de los pioneros de sacar celulares. Ellos eran los fabricantes. Fue el primer lugar a nivel mundial de los fabricantes de los smartphones. Cuando los smartphones empezaron a evolucionar, empezaron a darse cuenta que venían otros celulares inteligentes. Hablemos de Apple, hablemos de Samsung. Y ellos, como fabricantes, no se pudieron adaptar a los cambios. Fíjate que Nokia, qué impresionante, eran los que tenían el mercado a nivel global. Pero cuando empezaron estos celulares inteligentes a salir a través de estas empresas, ellos empezaron a relegarse. En el 2013, para no quebrar, el gigante llamado Microsoft lo absorbió para que no quebrara. ¿Por qué? Porque no pudieron adaptarse a los cambios. Te hablaré de otra empresa que es más conocida a nivel mundial. Kodak. Impresionante. Era cuando tú tomabas fotos o tus papitos tomaban fotos con una cámara, ¡trac! Y adentro había un rollito que lo tenías que ir a develar a un lugar para que te dieran las fotos. O no digamos aquellas cámaras que en esa época eran impresionantes, llamaban Polaroid. Cuando tú hacías la foto, en el acto salía la foto, era algo increíble. ¿Sabes tú que 130 años tuvo Kodak el monopolio de la fotografía? Pero cuando empezó la era digital, cuando empezó las fotos digitales, ellos tenían, en los años 90, tenían ya un prototipo para ello. Y a pesar de que ellos tenían el 70% del mercado totalmente abrazado y sabiendo de que venía un cambio y que tenían que adaptarse a ese cambio, la dirección de Kodak, la gerencia de Kodak, tuvo una resistencia al cambio. A pesar de que tenían el prototipo de una cámara digital, no entraron a ese cambio. Kodak quebró. Hoy en día, los celulares son mejores que las cámaras. Tienen 2 o 3 lentes, no sé de cuántos megapíxeles. Tú puedes tomar una foto, agrandarla, hacer a la esposa o al novio gordito, chiquito, ponerlo blanquito, ponerlo de diferente manera, tomar 100,000 fotos, guardar 5,000 fotos y mandarlas en el acto. Ellos quebraron por no entrar a los cambios. ¿Sabes algo? Es impresionante que nosotros podamos meditar en algo. Dios no quiere que nos quedemos conformes. Dios no quiere que nos acomodemos, tampoco que nos asustemos. Dios quiere que sigamos avanzando. Está bien, hemos logrado muchas cosas. Yo no sé qué has logrado tú. Yo sí sé lo que he logrado. Pero en medio de los cambios no nos podemos acomodar. ¿Te acuerdas que hablamos de Pablo? Quiero invitarte a que vayamos al libro de Filipenses. Yo voy a tomar mi Biblia y vamos al libro de Filipenses, capítulo 3. Veamos lo que Pablo dice. Pablo no se acomodó. Pablo siguió adelante.
Y Dios quiere que en estos tiempos tú y yo sigamos adelante, que nada nos paralice. Los que somos creyentes predicando el evangelio, llevándolo a todas las naciones, y el que no es creyente viniendo a Él para que su perdón, su amor, su paz, su gracia, su libertad venga a ti. Mira el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que tenía un corazón tan duro que Cristo, cuando vino y lo visitó y tuvo un encuentro personal con él, fue transformado. Y nada de lo que vivió en su época lo estancó. Filipenses capítulo 3, vamos a leer de los versos del 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida